Hola amigos, buenos días. Bienvenidos un día más a un episodio de mi podcast. Episodio número 17, lunes 15 de junio. Y después de un fin de semana tranquilito, como era de esperar, sin sobresaltos, digiriendo todo lo que ha sido esta semana de presentación de Apple el lunes en su keynote, todo lo que ha sido iOS 9, OS X, WatchOS. Y bueno, pues después de un fin de semana hablando de cosas que nada tienen que ver con Apple, pues hoy volvemos al ataque. Y es que si escucháis el podcast de actualidad de iPad, que si no lo hacéis deberéis hacerlo, pues Nacho y yo en un momento del podcast discutíamos un poco sobre el tema de las novedades de Apple, que si era novedad, si no era novedad, por qué la había incorporado ahora, por qué no la había incorporado antes, que si en Android ya la tenían y tal. Y bueno, pues hablando del tema, después del podcast, eh, me pasó un artículo de Gizmodo, una página que, bueno, no es que se caracterice por tener mucho cariño a Apple, y además es recíproco. Apple tampoco es que le tenga demasiado cariño a Gizmodo. Bueno, el caso es que me pasó un artículo en el que hablaba un poco de que si Apple había dejado de innovar o solamente se limitaba a imitar. El artículo, pues como todo este tipo de artículos, se crea con el único propósito de crear polémica y de que la gente entre al artículo a leer, que al fin y al cabo es lo único que les interesa. Pero bueno, pues un poco por hablar de ese tema, pues me parecía que no era un mal asunto para empezar esta semana. A Apple se le acusa de que, bueno, que prácticamente todo lo que ha presentado en esta keynote, pues es algo que ya existía. Bueno, como si hubiera aquí que inventar la rueda todos los años. Se habla de que la gestión de ventanas que ha presentado para OS X el Capitán, pues es algo que ya estaba presente en Windows, lo cual, pues sí, es cierto. Se habla también de que la multitarea en pantalla es algo que ya se podía hacer en la Surface, por ejemplo, de Microsoft, lo cual pues también es cierto. También se le acusa de que Apple Music pues no es más que una copia de Spotify. Bueno, pues sí, si lo vemos así, también sería cierto. O que su nueva aplicación Noticias, pues también es una copia de Flipboard. Y bueno, pues sí, también es cierto. O sea, no se puede negar lo evidente. Todas esas cosas que Apple presentó, pues son realmente son, bueno, llamémoslo copias, imitaciones o inspiradas en otras cosas que ya existen. Es difícil aquí inventar la rueda todos los años, como os decía antes, y bueno, hay cosas que realmente iOS no tenía y ahora pues sí tiene, y otros sistemas operativos pues lo tenían antes. Entonces yo creo que aquí todas las compañías, todas, Apple, Microsoft, Google, Samsung, LG, todas van cogiendo lo mejor de otras compañías y lo aplican a sus productos o a su software. El caso está en si lo aplicas tal cual o lo aplicas adaptado a tu sistema, mejorándolo o haciéndolo de forma diferente a como se hace, que es lo que no todas son capaces de hacer. Obviamente un smartphone es rectangular, prácticamente todo pantalla. Y bueno, se puede hacer en aluminio, se puede hacer en plástico, pero hay diferentes formas de hacer un smartphone, y porque sea rectangular con todo pantalla, pues no vamos a decir que todo el mundo imita a Apple. Ahí tienes los Sony, que son teléfonos muy identificables con un diseño muy propio. Ahí tienes los HTC, el HTC One. Ahí tienes otras marcas que hacen sus smartphones y nadie va a decir es que imitan a Apple porque no sé qué, porque no. Pues es verdad que el primer smartphone sin botones y con prácticamente todo pantalla fue el iPhone, pero es que realmente ahora mismo
es difícil hacer un smartphone diferente a ese diseño, ¿no? O sea, prácticamente todo pantalla, una pantalla táctil y poco más. No se puede, aquí no hay mucho espacio para la innovación, pero cada uno lo aplica de su manera. Sin embargo, pues bueno, ahí tenemos a Samsung, que ha sacado su Samsung Galaxy S6, que es prácticamente calcado al iPhone 6. Tú no vas a confundir nunca un Sony o un HTC con un iPhone, sin embargo, pues sí se puede confundir un Galaxy S6 con un iPhone. Ahí es donde digo que tú puedes inspirarte o tú puedes coger lo mejor de otras compañías, adaptarlo a lo tuyo y bueno, y hacer tu producto, o simplemente te puedes limitar a imitar. ¿Que Apple ha imitado a otras compañías? Pues sí, lo mismo que otras compañías imitan a Apple. O sea, me hubiera gustado leer un artículo de Gizmodo cuando Google presentó su Android Pay, o cuando presentó su Android Car, o cuando presentó Brillo, que es una copia de HomeKit, o cuando presentó todos esos productos súper novedosos que realmente pues son copias de lo que Apple presentó hace ya tiempo. Google Fotos, tan alabado, tan aplaudido por muchísimos, no es más que una copia mejorada según algunos, ¿vale? Acepto mejorada. A mí no me parece que sea tan mejorada, pero bueno, acepto mejorada, pero una copia de lo que Apple o Flickr o Dropbox llevan haciendo ya tiempo, y sin embargo se le aplaude y se le sube al podio de los productos estrella por el simple hecho de que es gratuito. Y bueno, y nadie dice nada de que eso ya Apple lo tenía, o Flickr, o Dropbox, pero no, se aplaude. Sin embargo, Apple, pues bueno, saca una multitarea y ya todo el mundo dice que está condenada, que ha cerrado, que va a cerrar, que ya no tiene, se le han acabado las ideas. Pero bueno, es algo que los que seguimos a Apple y nos gustan sus productos llevamos escuchando desde antes de que falleciera Steve Jobs. Cuando falleció Steve Jobs ya fueron más todavía los que se sumaron al carro de Apple está condenada y Apple va a desaparecer y ya nunca más va a volver a ser lo que era. Bueno, pues con Tim Cook y ya unos añitos después de que Steve Jobs haya fallecido, Apple está en el mejor momento de su historia y bueno, sacando productos nuevos, el Apple Watch, un producto que muchos dicen que es una copia de los relojes inteligentes de Google o de Samsung, cuando realmente del primer reloj inteligente que se escuchó hablar fue del Apple Watch. A partir de esos rumores del Apple Watch ya se empezaron a hablar de que Samsung y Google iban a sacar un producto. De hecho, lo sacaron Samsung digamos en hardware y Google en software sacaron Android Wear y los relojes de Samsung, productos del todo inacabados, y así les ha ido, que en un año pues han vendido poco más de 1 millón de unidades, mientras que se estima que el Apple Watch en pocos meses que lleva en el mercado ya ha vendido 7 millones. Pero bueno, aquí lo importante parece ser que es quién saca primero un producto, quién lo lanza primero, para que luego pueda siempre decir que es que los otros le imitan. Bueno, Apple no inventó el iPhone, como siempre se dice, no inventó el smartphone, perdón, pero el iPhone se considera por muchos el primer smartphone de verdad. Apple no inventó los tablets, pero ¿quién conocía los tablets antes de que saliera el iPad? Y Apple no ha inventado el smartwatch, pero el primer smartwatch que todo el mundo conoce y del que todo el mundo habla es el Apple Watch. Y será por algo y así será hasta el final de los tiempos, aunque muchos siguen pensando que Apple está condenada. Algún día tendrán razón y entonces pues dirán, ¿ves? Si llevaba diciéndolo, sí, hombre, llevabas diciéndolo 50 años y Apple ha desaparecido 50 años después de que empezaras a decirlo, pero bueno, siempre hay quien se quiere poner esos galones. Y ya está.
tampoco voy a dar más la brasa con ese tema, pero me parecía que era un tema interesante. De hecho, en el podcast de Actualidad de iPad de este martes, cuando lo grabamos por la noche, va a ser el tema de la semana. Con Nacho, con Jordi y con Samuel, pues hablaremos de esto, si Apple realmente imita, no imita, si todas imitan, que para mí es la verdad, todas imitan, todas, absolutamente todas, y aunque hay estilos para imitar, como he dicho antes, pero bueno, que lo trataremos como tema de la semana, a ver las diferentes opiniones de cada uno de nosotros, y ya está, que ahí os dejo, que tengáis un buen día y que mañana os espero en el nuevo podcast de mi podcast. Hasta mañana.